Bueno, buenos días, profesor. Nosotros le vamos a hablar sobre la terminología básica de la bioestadística e informática. Mi grupo está conformado por Nabil de la Saniel y mi persona, Eduardo Espino. Bueno, vamos a comenzar. Es la estadística. La estadística es una rama de las matemáticas que te permite recopilar, organizar y analizar datos según la necesidad que tengas. Por ejemplo, obtener un resultado, comparar información o tomar mejores decisiones. Al utilizar métodos, procedimientos y fórmulas, la estadística es considerada la ciencia del análisis de datos y su principal objetivo es ayudar a comprender lo que sucede en tu entorno a partir de la información disponible. Es la bioestadística. La bioestadística es una disciplina científica que emplea los diferentes métodos de análisis de la estadística para abordar los objetos de estudio o los problemas de la biología y de la salud para así obtener datos importantes y poder representarlos e interpretarlos. Al ser una rama de la estadística, la bioestadística se encarga de cuestiones que tienen que ver con la recogida de datos y con su correcto almacenamiento, con el análisis de la información a través de diversos métodos y herramientas, con la representación gráfica de los resultados obtenidos, con los mecanismos para la interpretación de dichos resultados o con el diseño y desarrollo de los experimentos, etc. Es la estadística descriptiva. Bueno, ella se refiere al análisis y el resumen y la presentación de los resultados relacionados con un conjunto de datos derivados de una muestra o de toda la población. La estadística descriptiva comprende tres categorías principales: distribución de frecuencia, medida de tendencia central y medidas de variabilidad. Por ella entendemos, por ejemplo, el cálculo de la media y la mediana. Los indicadores muy importantes y sobre todo diferentes. Estadística inferencial. La estadística inferencial es una herramienta poderosa en la toma de decisiones basada en datos y es un proceso que permite hacer generalizaciones precisas sobre una población a partir de una muestra. Para hacer esta inferencia, aplicamos técnicas estadísticas a los datos de la muestra para estimar el valor desconocido de la población. Esta técnica puede incluir la estimación de parámetros de una distribución de probabilidad y el cálculo de intervalos de confianza o la relación de pruebas de hipótesis. Una constante es un tipo de factor en un determinado objeto que se define por su naturaleza no variable. Un factor es una cualidad o propiedad susceptible de operación matemática para digna de operación pura. La variable y su clasificación. Bueno, ellas son características o cualidades de una persona, animal o objeto, las cuales puede medir, por ejemplo, la edad, la estatura, el peso o la altura de un edificio. Aunque hay decenas de tipos de variables estadísticas, por norma general podemos encontrar dos tipos de variables. La que es la variable cuantitativa, que son variables que se expresan numéricamente. También está la variable continua, que toman un valor infinito de valores entre un intervalo de datos, como por ejemplo el tiempo que tarda un corredor en completar los 100 metros lisos. Tenemos la variable discreta, que toma un valor finito de valores entre un intervalo de datos, como por ejemplo también número de lados vencidos. La otra es la variable cualitativa, que son variables que se expresan por norma general, en palabras. Variable ordinal, crece a diferentes niveles y orden. Y por último, la variable nominal, que expresa un nombre claramente diferenciado. Por ejemplo, el color de ojo puede ser azul, negro, castaño, verde, o etc. Escala de medición. Una escala de medición es el conjunto de los posibles valores que una cierta variable puede tomar, y es un continuo de valores ordenados correlativamente que admite un punto inicial y otro final. Universo. ¿Qué es el universo? Un universo en estadística se refiere a una población que comprende las unidades o los informantes de los datos, ya sean animados o inanimados, relativos a un problema en estudio. En otras palabras, en la totalidad del fenómeno estudiado o el conjunto de los objetos de una
investigación estadística. Muestra, ¿qué es una muestra? Una muestra estadística se entiende como un subconjunto más o menos representativo de una población estadística aislada del resto con fines de evaluación y estudio. Es decir, se trata de un fragmento de la totalidad de elementos a estudiar compuesto por un número o más manejable de ellos, seleccionado idealmente al azar. ¿Qué es un dato? Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, que indica un valor que se le asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras. Los datos describen hechos empíricos. Para examinarlos deben ser organizados o tabulados, ya que un dato por sí mismo no puede demostrar demasiado, sino que se debe evaluar en conjunto para examinar los resultados. Un parámetro. Un parámetro estadístico es un número que se obtiene a partir de los datos de una muestra estadística. Los parámetros estadísticos también se conocen como estadísticos descriptivos. Los parámetros estadísticos sirven para sintetizar o resumir la información dada por una tabla o por una gráfica. En otras palabras, dados unos pocos parámetros estadísticos, se puede tener una idea general de la distribución de la información. Procesamiento de datos. Es la transformación de datos sin procesar en información valiosa. Incluye recopilación, organización, limpieza, análisis, conversión de datos. Esta puede ser manual, mecánica o electrónica. El ciclo de procesamiento de datos. Recolección de datos, obtener datos en fuentes confiables, preparación de datos, organizar y limpiar los datos, limpieza de datos, eliminar errores y datos incorrectos, transformación de datos, traducir datos a un formato comprensible, análisis de datos que extraer conocimientos significativos, presentación de resultados, mostrar información procesada, archivo y registro. El archivo es una colección de datos almacenada en un medio, como un disco duro. Registro es la entrada manual, la entrada individual en una base de datos o archivo. Sistema operativo. Un sistema operativo es un software que administra recursos de una computadora, por ejemplo, Windows o Linux. Programa e instrucción. Programa es un conjunto de instrucciones en un lenguaje de programación. Instrucción es la orden específica dentro de un programa. La arquitectura del computador. Organización lógica del hardware de los ordenadores. Determina el rendimiento y las capacidades del sistema. Puede ser una combinación de hardware y software. Lo primero tenemos que saber qué es hardware, qué es software. Hardware son los componentes físicos del ordenador. Incluye la CPU, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica, periférico y periférico. Y el software es el conjunto de programas y datos que hacen funcionar el ordenador. Incluye el sistema operativo, aplicaciones específicas, entre otros. Los elementos del hardware. Está el zócalo del CPU, el chipset, las ranuras de memoria, los conectores de entrada y salida, las ranuras de expansión, los componentes integrados, que es el video, sonido y red, seno y video, y los buses de comunicación. Evolución histórica del computador destacando la aplicación de memoria. La evolución del computador se suele dividir en generaciones. La primera generación, que va desde 1940 hasta 1952, sus principales características son que son basadas en válvulas de vacío y su programación es mediante tarjetas perforadas. Su principal aplicación fue descifrar códigos secretos enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Segunda generación, de 1956 a 1964. Características: transistores en lugar de válvulas, máquinas más pequeñas y de menor consumo eléctrico. Su principal aplicación fue cálculos científicos, comerciales, automatización industrial. Tercera generación, de 1965 a 1971. Principales características son circuitos integrados, o sea, chips, mayor velocidad y capacidad de procesamiento. Su principal aplicación fue minicomputadoras para empresas y universidades. Cuarta generación, de 1971 a 1980. Características: microprocesadores como el
personales, PC y lenguaje de programación. Su principal aplicación fue el uso doméstico y de oficina. Quinta generación, de 1980 a 1990. Características: computadoras personales más avanzadas y redes de comunicación. Aplicación: Internet, videojuegos y gráficos avanzados. Sexta generación, de 1990 al presente. Sus características son computadoras portátiles, smartphones y tabletas, inteligencia artificial y computación en la nube. Su principal aplicación es la conectividad global y la aplicación